Bienvenidos a este video en el cual veremos ejercicios de diseño de autómatas de pila para lenguajes dados. No contamos con un algoritmo para llegar a las soluciones, pero podemos enunciar una serie de aspectos a tener en cuenta como recomendaciones o sugerencias. En primer lugar, debemos identificar claramente cuál es el lenguaje que debe aceptar el autómata de pila. Si no lo tenemos claro, difícilmente encontraremos un autómata de pila adecuado para el lenguaje. Debemos pensar cómo utilizar la pila para verificar las condiciones que debe cumplir una secuencia leída antes de ser aceptada. Y debemos determinar cuántos símbolos tendrá el alfabeto de la pila. En algún caso, puede suceder que la pila no sea necesaria. Se trataría de un lenguaje regular que puede aceptarse con un autómata finito. También podemos usar como referencia un autómata de pila conocido que acepte un lenguaje similar. Por ejemplo, si debemos diseñar un autómata de pila para el lenguaje indicado formado por una o más A seguida de B, tales que la cantidad de B es igual a la cantidad de A más 1, podemos tomar como referencia este autómata que acepta el lenguaje A a la N, B a la N, es decir, donde la cantidad de A y la cantidad de B son iguales. ¿Qué modificaciones podríamos introducir para ajustar el autómata al lenguaje buscado? Hay varias opciones. Una primera opción sería, al leer la primera A cuando la pila está vacía, cargar no una X, sino dos X. De tal manera, al descargarse la pila, la cantidad de B leídas será igual a la cantidad de A más 1. Otra opción es agregar un estado después del bucle que nos permite leer una cierta cantidad de B para leer una B adicional una vez que la pila se haya vaciado. Nuevamente, la cantidad de B resultará igual a la cantidad de A más 1. Una tercera opción sería no descargar la pila cuando leo la primera B, devolviendo a la pila inmediatamente el símbolo que acabamos de sacar, con lo cual se logra el efecto de dejar la pila como estaba. Un aspecto que debemos definir al diseñar el autómata de pila es qué criterio de aceptación vamos a utilizar, si el de estado final o el de pila vacía. Puede ser uno mejor que otro en algún caso, aunque en general resulta indistinto. Asimismo, se recomienda resolver en primera instancia los casos generales y luego analizar las situaciones particulares que puedan presentarse. Vamos entonces al primer ejemplo. Tenemos el lenguaje formado por secuencias de A, seguido de secuencias de B, seguido por secuencias tales que la cantidad de A es igual a la cantidad de B más la cantidad de C. Es decir, que la cantidad mínima de A es 2. Si desarrollamos el lenguaje, tenemos la palabra de menor longitud AABC, de longitud 4, tenemos palabras de longitud 6, tenemos palabras de longitud 8, de longitud 10, etc. Vamos ahora al diseño y podemos utilizar el JFlap. Identificamos el lenguaje. Analicemos cómo usar la pila para verificar la condición que deben cumplir las palabras. Tenemos una cantidad de A y después debemos comparar esa cantidad con la cantidad de B y con la cantidad de C. Entonces,
en el estado inicial podemos realizar la lectura de los símbolos A. Inicialmente, cuando la pila esté vacía, cargaremos un símbolo, por ejemplo X, y devolveremos el símbolo de pila vacía. Si leemos más A, la pila ya no estará vacía, encontraremos una X, devolveremos esa X y agregaremos otra. Después de haber leído n símbolos A, el efecto será haber cargado n símbolos X en la pila. Cuando empiece a leer B, comenzaré a descargar la pila. Y cuando comience a leer C, continuaré descargando la pila. Necesitamos otro estado al cual transicionaremos cuando leamos una B y descargaremos una X en la pila. Esto no puede hacerse con un autolazo porque eso permitiría intercalar las A y las B. En el estado Q1 podemos seguir leyendo más símbolos B y seguiremos descargando la pila. Cuando leo la primera C, debo cambiar de estado justamente para no intercalar la C con las B. Cuando leo la primera C, paso a Q2, descargo una X, y si leo más C, agregamos un autolazo y seguimos descargando símbolos X de la pila. Finalmente, en algún momento se leerá el símbolo de fin de secuencia. En este diseño vamos a utilizar el criterio de aceptación por estado final. Creamos el estado final y cuando leemos fin de secuencia, si la pila está vacía, la palabra será aceptada. De esta manera, hemos diseñado un autómata para el lenguaje indicado. Podemos probar si funciona correctamente el autómata, en este caso con la corrida múltiple, cargamos varias secuencias y por estado final vemos que acepta la primera que tiene 2A, una B y una C, la segunda tiene 3A, una B y 2C, la tercera tiene 5A, 3B y 2C. En todos los casos, la cantidad de A es igual a la cantidad de B más la cantidad de C. Ahora modifiquemos levemente el lenguaje y veamos qué sucede si N y M pudieran tomar valor 0, es decir, puede no haber B, puede no haber C, o puede no haber ni B ni C, y en ese caso tampoco habría A, la palabra lambda pertenecería al lenguaje. Veamos con JFlap. Primero vamos a mover un poco los estados antes de analizar qué sucede en el caso de que N o M pudieran tomar valor 0. Si N vale 0, significa que no hay ninguna B. Después de leer A, leo una C. Y por supuesto, se comienza a descargar la pila. En el caso que no hubiera C, habría solo A y B, la pila se vaciaría, después de leer la última B, entonces, si leo el final de la secuencia y la pila está vacía, la palabra es aceptada. Finalmente, si no hay ni A
ni B ni C, en el caso de que N y M tuvieran valor 0, debemos considerar la aceptación de la palabra vacía al leer el final de la secuencia con pila vacía. Y este sería el autómata que acepta el nuevo lenguaje modificado. Podemos verificar si acepta estas palabras. Algunas tienen solo A y B, otras tienen solo A y C. También está la palabra vacía. Todas son aceptadas efectivamente. Volviendo a la solución original, con n mayor o igual a 1, si optamos por el criterio de aceptación por pila vacía, desaparece el estado final y se agrega una transición en Q2, leyendo el fin de secuencia y quitando el símbolo Z de la pila. Así se produce la aceptación de la palabra. Recordemos que para ello se deben cumplir ambas condiciones: que la secuencia haya sido leída completamente y que la pila esté vacía. En el caso que vimos después, con n mayor o igual a 0, con aceptación por pila vacía, debe ser considerada la posibilidad de que la palabra sea aceptada en cualquiera de los tres estados. En el caso de Q sub 0, acepta la palabra vacía. En el caso de Q sub 1, acepta palabras formadas únicamente por A y B. Y en el caso de Q sub 2, las que están formadas por A, B y C, y también las que están formadas por A y C únicamente. En cualquiera de los casos, con la secuencia leída en forma completa y con la pila vacía, por supuesto. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos este lenguaje formado por los símbolos A, B y C. Las A aparecen al principio de la palabra y las B y C pueden estar intercaladas en cualquier orden, pero la cantidad de B debe ser igual a la cantidad de A. Identifiquemos el lenguaje claramente, con la palabra vacía como palabra de menor longitud. La palabra C es la única de longitud 1, después tenemos palabras de longitud 2, 3, etc., siempre cumpliendo con la condición de que la cantidad de B debe ser igual a la cantidad de A. Para el diseño, en este caso, vamos a optar por el criterio de aceptación por pila vacía. ¿Cómo va a funcionar la pila para este lenguaje? Podemos tomar como referencia el autómata para el lenguaje A a la N, B a la N. Con A cargamos la pila, con B descargamos. La única diferencia con el modelo de referencia es que podemos intercalar C, pero en este caso la pila no se carga ni se descarga. Q sub 0 será el estado inicial. Comienzo leyendo A y la primera vez encontraré el símbolo Z, que es el símbolo de tope de la pila. Debo devolverlo y agregar un símbolo que puede ser A. Si leo otras A en la cinta, encontraré A en la pila, debo devolver esa A y agregar una más. Y así sucesivamente. Cuando lea B, debo pasar a otro estado para no permitir la intercalación de A y B. Cada vez que lea B, debo descargar un símbolo A de la pila. ¿Qué pasa cuando leo C? Si estoy en Q sub 0, transiciono a Q sub 1 para no permitir lecturas de A. Si encuentro una A en la pila, debo devolverla. Lo mismo en Q sub 1. Pero cuidado, porque la palabra podría no tener A ni B,
y estar formada solamente por símbolos C. En ese caso, cuando yo lea una C, en la pila voy a encontrar el símbolo de tope Z y debo devolverlo. Lo mismo si sigo leyendo C cuando estoy en Q sub 1, ya sea porque nunca leí A o porque la pila ya se vació, leo C, si encuentro Z en la pila, tiene que ser devuelto. ¿Y cómo se produce la aceptación? Si estoy en Q sub 1 y leo el fin de secuencia y ya fueron descargadas todas las A de la pila, significa que la cantidad de B y la cantidad de A son iguales y la palabra debe ser aceptada. Para el caso particular de la palabra vacía, donde la cantidad de A y la cantidad de B son iguales a 0, también debo considerar una transición, es decir, si encuentro el final de la secuencia y no he leído ninguna A, es decir, en la pila hay un símbolo Z, la palabra debe ser aceptada. Probemos qué sucede con distintas palabras con criterio de aceptación por pila vacía. Vemos que efectivamente acepta en los casos donde la cantidad de A es igual a la cantidad de B, incluso la palabra vacía, incluso la palabra formada únicamente por símbolos C. En caso de preferir la solución con criterio de aceptación por estado final, se deberá agregar justamente el estado final y en este caso recibe dos transiciones que corresponden al fin de la secuencia con la pila vacía y habiéndose cumplido las condiciones requeridas por el lenguaje. Me despido, espero que el video les haya resultado de utilidad y muchas gracias por su atención.